¿Puedo desarrollar enfermedades neurológicas y tener complicaciones que podrían ser potencialmente letales? Hoy les voy a decir lo que sucede en realidad con el biopolímero y el sistema nervioso central. Está claro que el biopolímero produce un daño y una afectación a los tejidos, pero no solo a los tejidos locales donde es inyectado, sino también la inmunología juega un papel muy importante. Recordemos que nosotros podemos hacer anticuerpos, que son unos soldados de batalla, unas proteínas que van a circular por todo el cuerpo y van a identificar problemas. Muchas veces las proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo se parecen a lo que expresan determinadas sustancias como son la silicona, el polimetilmetacrilato, la parafina, por mencionar unas cuantas entre otras que existen en el mercado. Está claro que el paciente tiene una serie de preguntas y aquí han llegado de los 6.000 pacientes que ha atendido en consulta en los últimos 14 años. Aquí en esta consulta presencial he tenido 3 casos de pacientes que han tenido diagnóstico o sospecha de esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que tal vez quien más la ha representado es Stephen Hawking, que en paz descanse. Ese es el típico daño neurológico que se produce en la esclerosis lateral amiotrófica, un paciente que destruye o presenta unos daños a nivel de la placa motora, que es la placa que permite que el músculo se mueva a través del impulso nervioso con los nervios. Cuando esa placa se destruye, el paciente empieza a tener una atrofia muscular progresiva que puede llevarlo inclusive a perder la movilidad de las extremidades superiores e inferiores, o en casos más graves, que el diafragma no se vuelva a mover y el paciente no pueda respirar. No hay estudios al día de hoy que hagan asociaciones entre ELA o esclerosis lateral amiotrófica y biopolímero, pero sí hemos visto que hay pacientes que tienen esta predisposición, y aunque la incidencia ha sido muy baja en mi consulta, es preocupante que un paciente pueda llegar a presentar este problema. ¿Cuál es mi teoría? ¿Qué pienso yo? Que el paciente ya tiene un trasfondo genético. El paciente ya iba a desarrollar una esclerosis lateral amiotrófica. El biopolímero fue la llave que abrió esa puerta que antes no existía. Porque no podemos asegurar que estos productos sean los que están produciendo el problema, pero lo que sí puede pasar es 2 escenarios: o que sea una mera coincidencia y que el paciente se haya puesto biopolímero y iba a desarrollar esta enfermedad, o que haya sido el biopolímero el gatillo o el trigger, el activador de la enfermedad. Y hemos hablado en múltiples oportunidades que el mosaico de la inmunidad es muy complejo y que la inmunología puede estar afectada por muchas cosas: la herencia, los genes que tenemos, el ambiente, lo que nosotros administramos a nuestro cuerpo, que son cuerpos extraños o adyuvantes, o también, como muchas veces lo hemos dicho, factores hormonales y ambientales, virus, hongos, bacterias, parásitos, entre otros. La exposición crónica a cualquiera de estos elementos nos puede llevar a desarrollar este tipo de situaciones. Hoy yo le quiero decir a un paciente que tiene biopolímero y que es portador de biopolímero que no debe esperar a desarrollar este tipo de enfermedades, que debe conocer los antecedentes médicos de su familia y por supuesto siempre debe informar en la consulta si tiene algún tipo de manifestación neurológica, pérdida de la sensibilidad en un área del cuerpo o anestesia, o disminución de la sensibilidad que se conoce como hipoestesia, tener alteraciones a nivel de la movilidad, sentir que las extremidades están más pesadas o que es más difícil la deambulación o caminar, sentir que le cuesta coordinar o coger elementos en el día a día, que la cognición o que el pensamiento se haga más lento, la famosa bradipsiquia, que los movimientos faciales empiezan a perder o el paciente habla más lento. Es muy importante siempre informar también si ha tenido pérdida de conciencia o algún tipo de alteración neurológica, porque en este momento el paciente debe ser referido a un neurólogo, hacer todos los estudios competentes y por supuesto hacer diagnósticos de exclusión antes de echarle la causa o echarle la culpa al biopolímero, decir que es la causa que está originando el problema. Hoy en día todo es biopolímero, hoy en día el biopolímero produce todo y tampoco es así. Es importante también traer al paciente a la calma y decirle que solo se puede asociar al biopolímero después de haber hecho muchos estudios diagnósticos y haber pensado en otras condiciones que son mucho más frecuentes, que de pronto estas condiciones tan raras que se ven afortunadamente muy escasamente en la consulta médica, pero que son una tragedia, son un desastre para los pacientes portadores de biopolímero y sus familias.